Nos toca retomar la serie de David, que habíamos dejado pausada por un tiempo, hermanos. Algunos tal vez piensen que la serie es eterna, que nunca se va a acabar. Y todavía nos falta un buen rato, así que puede ser. Si esta es la primera vez que nos acompañan o si solo han escuchado salteado algunos de los mensajes en la serie, los 17 mensajes que llevamos están disponibles en Sermon Audio y en YouTube. Arrancamos la serie desde los comienzos de David, en 1 de Samuel 16. Y en el camino que hemos recorrido, hemos visto muchas obras de gracia divina en David. Hemos visto la gran bondad de Dios con su siervo. Y hemos visto cosas dignas de imitar en este hombre de Dios. Cosas como su paciencia, su amor por sus enemigos, su entrega a Dios y su causa, su fe en circunstancias tal vez más terribles de las que cualquiera de nosotros hayamos vivido. Y recordarán que leímos la descripción que Dios da de David al final de 2 de Reyes capítulo 15. Dice en el versículo 5, David hizo lo recto ante los ojos de Jehová y no se apartó en todos los días de su vida de nada de lo que le había mandado, excepto, con la excepción de el asunto de Urías el Eteo. Entonces, a pesar de tanto que hay digno de imitar en David, sigue siendo un hombre. Cualquier creyente puede caer en los pecados más destructivos y aberrantes. Ningún creyente es inmune a la tentación. Ningún creyente está más allá del peligro de caer. Y me viene a la mente un querido hermano que dice, si tú como creyente no amas a David, algo anda mal. Si no te identificas con él en muchos puntos de su vida, algo anda mal contigo. Eso es lo que dice este hermano, ¿no? Y hay algo de verdad en eso. Precisamente parte del por qué nos identificamos con él es porque a pesar de las cosas que son dignas de imitar, vemos también sus terribles luchas con su pecado remanente. El gran David se topó con una tentación en una tarde paseando por su casa, cayó en pecado y esa caída fue como una reacción en cadena. Lo llevó a una larga lista de pecados, pecados más y más severos que habrían destruido por completo su vida si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Y esta es la parte de la historia en la que estamos. Tenemos que dedicarle el tiempo. En el mensaje anterior vimos cómo Dios envió a su siervo Natán para confrontar a David, después de casi un año enfriado y endurecido en su pecado. El resultado de ese confrontamiento es que David reconoce que su pecado merece la muerte, que él es el único culpable y que Dios es justo. Leímos sus confesiones en el Salmo 51 y el Salmo 32 y vimos la respuesta de Dios a su humillación y arrepentimiento. Lo voy a volver a leer rápidamente. David confiesa, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, 4. Luego en el Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. Y recuerdan que la respuesta de Dios por medio de Natán fue, Jehová también ha perdonado tu pecado. No morirás. David mismo se pronuncia culpable. Y Dios en su bondad, Dios en su misericordia, le perdona la vida y cubre su pecado con el sacrificio del Mesías que vendría cientos de años después. Pero el perdón de Dios
no evitó ni canceló muchas consecuencias temporales de su pecado que vendrían. Entonces aquí vamos a retomar la historia. Los invito a leer, y esta vez vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 20. Hemos estado leyendo todo casi exclusivamente Segunda de Samuel, es la narración que hemos estado siguiendo. Hoy vamos a comenzar en Primera de Crónicas, y vamos a leer solo 3 versículos de Primera de Crónicas, porque hay algo aquí que es la parte más importante del mensaje, algo central que vamos a enfatizar. Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Y más adelante vamos a retomar camino en Segunda de Samuel. Versículo 1. En la primavera, en el tiempo en el que los reyes suelen salir a la guerra, Joab condujo las fuerzas del ejército, destruyó la tierra de los hijos de Amón y fue a sitiar a Rabá. Pero David se había quedado en Jerusalén. Y Joab atacó a Rabá y la destruyó. Entonces David tomó la corona de la cabeza de su rey y halló que pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas. Así que fue puesta sobre la cabeza de David y también sacó mucho botín de la ciudad. A la gente que estaba en ella, la sacó y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Lo mismo hizo David con todas las ciudades de los hijos de Amón. Luego David regresó con todo el pueblo a Jerusalén. Vamos a orar. Padre, estamos aquí reunidos otra vez, gozándonos como hemos cantado, en tu grandeza, recordando tu bondad con nosotros cada día, recordando el privilegio que tenemos de estar aquí, Padre, deseando no estar aquí en vano, sino darte toda la gloria y la honra que mereces. Deseando, Padre, que tú una vez más hagas que viva tu palabra en nuestras vidas, que suavices nuestros corazones, que nos ayudes a estar concentrados y que tu espíritu vaya a cada uno de nosotros aplicando poderosamente tu palabra, para que veamos, Padre, nuestros desvíos, para que seamos nuevamente fortalecidos y esperanzados por tu palabra, para que tú nos apliques tu verdad, el alimento espiritual, la medicina que necesitamos, y tu obra continúe en nosotros. Te rogamos, Padre, que tú hagas la obra, te rogamos que ayudes a este pobre predicador, que tú seas el que nos convenza, que tú seas el que nos impacte con la verdad de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la narrativa que acabamos de leer en Primera de Crónicas, ¿se fijaron que ni siquiera se menciona la caída de David? Ni siquiera se menciona su adulterio, su homicidio, su enfriamiento. Todo eso ocurre entre el versículo 1 y el 2. O bueno, si somos más precisos, entre la mitad y el final del versículo 1, hay un tema enorme que se omite, no está registrado. Si estudian las diferencias entre los libros de Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Crónicas, van a encontrar que en Crónicas se tiende a omitir caídas y tropiezos, especialmente en los casos de David y Salomón. Dios en su sabiduría determinó que así fuera, que esto no estuviera registrado aquí. Encontramos algo en un sentido similar, parecido en los 4 evangelios. Por eso es recomendable que por lo menos de vez en cuando lean
un plan de lectura cronológico donde se empaten las narrativas de los evangelios. Pero bueno, ese no es el punto. Encontramos algo similar en los evangelios. Dios registra la misma verdad, los mismos eventos históricos, pero desde perspectivas diferentes, omitiendo o incluyendo detalles en cada uno conforme a sus propósitos. Y algo que he meditado ya varias veces mientras he preparado los últimos mensajes en esta serie, es que antes de que esta serie me obligara a estacionarme, lo que ya son 4 mensajes en esto de las caídas de David, rara vez al pensar en David o estudiar a David o estudiar los salmos de David, yo me estacionaba de esta manera en esta parte de la historia que a nadie nos gusta. Rara vez ahondaba mucho en sus caídas. Rara vez pensaba con tanto detenimiento en sus pecados. Otra forma de decirlo es que antes de que embarcáramos en esta serie, lo que definía a David para mí no eran sus caídas, sino su fidelidad y todas las cosas grandes que Dios hizo en él y a través de él. Podríamos decir que mi perspectiva, al menos personal de David, enfocaba más lo positivo que lo negativo en su vida. Yo no sé si sea igual para todos ustedes. Tal vez no, tal vez sí, tal vez algunos lo ven al revés, ¿no? Si nos tocara a cada uno de nosotros hacer un resumen de la vida de David, a algunos le destinaríamos más espacio y pondríamos más énfasis en sus caídas y otros menos. Pero lo cierto es que en Crónicas, Dios ni siquiera menciona los eventos de 2 de Samuel capítulos 11 y 12. El adulterio, el homicidio, ni siquiera está registrado ahí. Y no es que Crónicas solo omite algunos detalles o resume mucho el tema, ni siquiera menciona lo que ocurre en esos capítulos de la vida de David. Ni una palabra de Betsabé, ni una palabra de Urías, los pasa por alto. Y estudiando para el mensaje, encontré el comentario de un hermano que dice lo siguiente sobre de este punto, que es muy interesante y que tiene aplicaciones muy importantes para nosotros. Dice lo siguiente: yo quisiera pensar que la razón por la que la caída de David se omite en Crónicas es porque su autor tomó tan en serio el perdón que Dios pronunció sobre el pecado de David, que determinó que podría narrar la vida de David sin siquiera mencionar esos eventos, ese capítulo en su vida. Y este hermano termina su comentario diciendo: yo quisiera que el autor de Crónicas fuera quien narre mi historia. Y esa cita que les acabo de leer es más que una simple opinión, es más que un bonito deseo, porque la realidad de las cosas es que Dios es el autor de Crónicas. Y el historiador o el biógrafo supremo, en el caso de todos, es Dios. Es Dios quien determina si nuestra historia termina en luz o termina en la oscuridad que merecemos. Nadie más. Así que ese deseo de ese hermano es más que una bonita reflexión. Dios es tu biógrafo. Dios es tu cronista, tu historiador, te guste o no. Entonces, amigo, amiga, tu relación con Él es lo que determina si tu historia podrá ser contada como se cuenta la historia de David en Crónicas. Con tu pecado perdonado y tus faltas cubiertas por la sangre de Cristo. Y la pregunta obligada es: ¿estás en Cristo? ¿Estás seguro de que le conoces personalmente y que por lo tanto tu pecado está cubierto en su sangre? Leímos en Romanos al cierre del mensaje
anterior, el mensaje 17. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a que el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. No puedes hallar en todo el mundo algo más valioso que Cristo y su salvación. Él es la fuente de verdadera felicidad. David halló esta bienaventuranza, halló esta gran felicidad. Pero como ya mencionamos, el arrepentimiento no siempre borra las consecuencias temporales de nuestro pecado. Quisiéramos que sí. Todos quisiéramos que una vez arrepentidos verdaderamente, que ya no hubiera ninguna factura que pagar en esta vida, ninguna consecuencia de nuestro pecado. Lo que vamos a ver hoy sobre las consecuencias del pecado de David es solo comienzo de dolores. Solo comienzo de dolores, solo la punta del iceberg. Y para entrar a esto de las consecuencias del pecado de David, les voy a recordar una ilustración que ya había mencionado sobre el perdón en el mensaje anterior. Esta ilustración tal vez no sea perfecta, pero creo que es de ayuda. La ilustración es que el perdón de Dios es como regresar una piedra arrojada a un lago. Dios recupera o regresa la piedra, pero no siempre detiene todas las olas que se crearon cuando la arrojaste. Todos tenemos esa ilustración clara, ¿no? Agarras una piedra, estás parado allá a un lado de un lago, de una alberca, avientas algo, quieres ver, ¿no? La explosión de agua, cómo se generan las olas. Si nuestro pecado fuera como arrojar una piedra a un lago, Dios en su perdón puede regresar la piedra, pero no siempre detiene esas olas, esas ondas que se crean como consecuencia. Lo que vemos en la vida de David es que Dios cubrió su pecado. Dios lo perdonó, pero también decidió que las olas, las consecuencias temporales de su pecado, permanecieran en su vida. Y lo que vamos a ver conforme sigamos avanzando es que esa sombra y esas olas van a seguir presentes por el resto de sus días, hasta su muerte. Esa sombra lo va a seguir todos sus días, por lo menos el resto de sus días terrenales. David fue perdonado, fue restaurado una relación correcta con Dios, pero aún así tuvo que lidiar con las consecuencias temporales de sus acciones. Podríamos decir que la cirugía espiritual del médico divino fue exitosa, se salvó la vida de David, pero eso no borró las cicatrices. Así que vamos a retomar la historia donde la dejamos, ahora sí en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Y lo primero que vemos es que Natán cumplió con la tarea que Dios le dio. El mensaje pasado destinamos algo de tiempo a analizar este rol que tuvo Natán en confrontar a David, en el arrepentimiento de David. Natán confrontó a David en amor, con valentía, y después regresó a su casa, retomó su camino. Esa es la tarea principal de todo predicador de la verdad. Confrontar al pecador con el mensaje de Dios y regresar a su casa. Nada de mensajes que endulcen el oído, nada de gloria personal, simplemente anunciar la palabra de Dios y regresar a casa. Versículo 15, después de confrontar a David, dice, después Natán regresó, después de confrontar a David, Natán regresó a su casa. Esta foto, este retrato de Natán, me recuerda al pasaje de Proverbios capítulo 27. Fieles son las heridas que causa
el que ama. Proverbios 27:6. ¿Dónde estaría David sin este amigo fiel que Dios le dio? Sin este amigo que lo ayudó a despertar y ver su pecado. David no quería ser confrontado, ¿se acuerdan? Estaba haciendo todo para enterrar su pecado y escapar de las consecuencias. Pero tuvo un amigo, un siervo de Dios, que lo amó lo suficiente para ir a confrontarlo con la verdad. Y hacer esto bíblicamente requiere verdadero amor. Y podríamos tener la duda de si después de este terrible confrontamiento se habrá roto la amistad entre David y Natán. O sea, habrá sucedido que fue Natán, Dios lo usó para confrontarlo, David se arrepintió pero quedó resentido con él. No, ¿sabes qué? Tú y yo ya ahí te ves, ¿no? De hecho, vivías aquí cerca al lado del palacio, múdate a las afueras de la ciudad, ¿no? Prefiero no encontrarme contigo, ahí nos vemos. Me confrontaste, me expusiste, ya no quiero tener nada que ver contigo. Se acabó nuestra relación, se acabó nuestra amistad. ¿Eso es lo que pasó? La respuesta es que no, ni nada que se le parezca. Si consultan Primera de Crónicas 3, lo pueden hacer después, no es necesario que lo busquen ahora, pero si consultan Primera de Crónicas 3, van a encontrar que David y Betsabé le pusieron Natán a uno de sus hijos. Lejos de rencor y enemistad, David y Betsabé amaron a Natán por lo que había hecho, por su acto de amor por ellos. Fieles son las heridas que causa el que ama. Dios nos bendiga a todos con amigos fieles como Natán. Bien, retomando, versículo 15. Entonces Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó de gravedad. Se cumple en la vida de David lo que Dios le había advertido en el versículo 14. Le dijo, como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Dios nos deja perfectamente claro el vínculo entre la enfermedad de este bebé, la muerte de este bebé y el pecado de David. También nos muestra que hay un agravante en el pecado de David. ¿Cuál es la agravante? La agravante es que ha dado ocasión a los enemigos de Dios para que blasfemen. O sea, esto se enteró todo el mundo. No hubo forma de ocultarlo. Naciones enemigas, personas que odiaban a Dios, se enteraron de esto y fue ocasión de blasfemia. Ahora, esto no minimiza pecados ocultos y secretos. O sea, esto no significa que, bueno, tú puedes pecar, pero siempre y cuando nadie se entere. Tú puedes pecar, pero manténlo secreto. Eso no es lo que significa, porque ya lo hemos visto en los mensajes anteriores. Todo será revelado tarde o temprano. Los secretos de las habitaciones, de las recámaras ocultas, serán gritadas sobre las azoteas. Todo será revelado. Así que esto no es ninguna licencia para pecar en lo oculto, ¿no? Nada que está oculto se mantendrá oculto para siempre. Pero los pecados abiertos y descarados dan ocasión a los enemigos de Dios para burlarse, para menospreciarlo. ¿Qué piensan los enemigos de Dios? Ven cosas como las que estamos viendo en la vida de David y dicen, ¿este se identifica como creyente? ¿Este es un creyente? ¿Este dice que es el siervo del Altísimo? Resulta ser adúltero, anda robándose las esposas de sus vecinos, resulta ser hasta homicida. Este tipo de pecados
hacen que un creyente sirva para provocar burla y desprecio a Dios en lugar de traerle honra y gloria. Nuestro propósito es traerle honra y gloria. Nuestro deseo es traerle honra y gloria. Pero si pecamos así de esta manera descarada, vamos a servir para lo opuesto. ¿Y cuánto debiéramos velar porque esto no ocurra con nosotros? Y simplemente, aunque este no es nuestro tema, pero recomendaciones, hermanos. ¿Tienen un desacuerdo familiar? ¿Están ahí en el súper y hay un desacuerdo? Trátenlo en casa. ¿Tienen un desacuerdo con su esposa? Trátenlo en privado. No estén ahí en la plaza peleándose, enojados, porque esto da ocasión a los enemigos de Dios. Alguien te ve tu vecino y en teoría sabe que eres creyente, ¿no? Aunque hay también muchos creyentes secretos, ¿no? Agentes secretos que nadie sabe que son creyentes, se supone, ¿no? Otra cosa que no debería de suceder. Pero si tenemos desacuerdos, si tenemos peleas, discusiones, tratémoslas en privado. No demos ocasión a los enemigos de Dios. Pequeña recomendación. Dios le dice a David, la muerte de tu hijo es porque fuiste ocasión de blasfemia con tu pecado. Y nos deja ver el vínculo entre la enfermedad de este bebé y el pecado de David. Esto no es algo que generalmente podamos ver o determinar, sin que Dios, o sea, si nosotros vemos el pecado de alguien, generalmente no podemos identificar este vínculo entre las consecuencias y el pecado, sin que Dios nos lo muestre y nos lo deje claro, como lo hace aquí. No siempre la enfermedad es consecuencia directa del pecado del enfermo, ni del pecado de personas cercanas al enfermo. Eso no es siempre cierto. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Lo sabemos por Job, lo sabemos por otros ejemplos del Nuevo Testamento, como el ciego de nacimiento en Juan 9, ¿se acuerdan? Llegaron y le preguntaron a Cristo, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás? Dios dice, no, ninguno de los dos. Esto era para que yo fuera glorificado. Dios rara vez nos deja ver esto, pero en este caso, Dios nos deja muy claro que la enfermedad del hijo de David y Betsabé es una consecuencia directa de su pecado. Dios nos revela que en este caso, el culpable sobrevive y el inocente, entre comillas, muere. Ahora algunos están pensando, ¿por qué dices inocente? Es un bebé, hermano. ¿Por qué dices inocente entre comillas? Bueno, porque según 1 Corintios 15, en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. En su salmo de arrepentimiento, el Salmo 51, David dice, en maldad he nacido, en pecado me concibió mi madre. Esto no significa que su madre estaba cometiendo pecado, significa que todos nacemos pecadores. Es otra expresión de la misma verdad que declara 1 Corintios. Dios se lo reveló a David siglos antes de que se escribiera 1 Corintios. Todos llegamos a este mundo pecadores, con una naturaleza pecaminosa caída. Un bebé no necesita que nadie le enseñe a mentir, ni a robar, ni a codiciar. Las teorías humanistas mundanas mentirosas, engañadoras, de ciegos, guías de ciegos, nos dicen, no, es que el niño aprende a pecar por imitación. Si tú lo encerraras en un cuarto y viviera ahí solo en un cuarto por todos sus días, nunca pecaría. No. Cualquiera de los que ha tenido experiencia con pequeños, si sean sus hijos, si sean sus sobrinos, si sean sus nietos, saben que el pequeñito ya sabe pecar, ya viene integrada la funcionalidad desde nacimiento. Heredamos nuestra naturaleza caída de nuestro progenitor Adán. Llegamos a este mundo pecadores. Y para los que ya están saltando a la conclusión de, bueno, entonces hermano, el bebé que murió está en el infierno.
Eso lo vamos a contestar en unos minutos. Dios nos lo contesta, Dios nos deja muy claro dónde está este pequeño. Pero este es uno de los puntos en la Biblia en la que muchos están dispuestos a contender con Dios. ¿Cómo es posible que Dios permitiera esto, hermano? ¿Cómo es posible que Dios perdona al culpable malvado, homicida, adúltero y castiga al bebé inocente? ¿Cómo? Pues Dios tiene respuestas para los que no están de acuerdo, para los que están inconformes. Una de ellas está en Romanos capítulo 9, versículo 20. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques? Otras versiones dicen para que discutas con Dios. La palabra griega que nos traducen ahí en la 1909 como alterques es antapokrinomai en griego. Significa literalmente contradecir. ¿Quién eres tú para contradecir a Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me hiciste así? Es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Nadie tiene credenciales o la posición para discutir con Dios o para reclamarle por lo que hace en su voluntad soberana. Nadie. Daniel nos dice en su capítulo 4, versículo 35, Él, es decir, Dios, Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces? Dios es Dios. No nos da cuentas. No se presta a discutir con nadie, ni siquiera con el hombre más santo del mundo, como fue el caso de Job en su momento, ¿se acuerdan? Y de nuevo, si alguno cree que Dios trató injustamente con este bebé que murió, solo les pido que tengan paciencia. En Adán todos mueren. Ninguno de nosotros merece vivir. Ninguno de nosotros merece la vida. Ninguno de nosotros merece vivir un día. Que no hayamos fallecido en nuestro primer día de nacidos fue puro favor no merecido, pura gracia, pura paciencia de Dios. De hecho, de los pocos pecados que podemos atribuirle a Job, un hombre más santo, más fiel, más maduro que cualquiera de nosotros, de los pocos pecados que podemos identificar en él, y eso porque Dios nos lo muestra, fue su reclamo o su exigencia de que Dios le respondiera el porqué de sus sufrimientos. Su reclamo de que Dios estaba siendo injusto con él. Ese fue de los pocos pecados que podemos ver en él. Hermanos, nosotros lo entendamos o no, Dios es siempre bueno, es siempre justo en todas sus obras. David nos dice en su Salmo 145, todas tus obras, oh Jehová, te alabarán. No hay nada torcido, no hay nada que se quede corto, nada que esté mal hecho, nada imperfecto. Muy fácilmente perdemos la perspectiva correcta, hermanos, sobre todo en nuestras propias vidas. Como le pasó a Job, ¿no? Muchos, si no es que todos, yendo al ejemplo específico de lo que pasó aquí con este pequeño, muchos, si no es que todos, tenemos personas queridas que Dios ha quitado de esta tierra. Y pensamos o sentimos, deberían seguir aquí. Se fueron antes de tiempo. Pero Dios sabía lo que habría sido de este pequeño si hubiera vivido. No le es oculto. Tenía perfectamente dimensionadas todas las consecuencias de su permanencia o su partida. ¿Qué habría pasado si este pequeño hubiera vivido? Probablemente habría padecido mucho al ser fruto de un adulterio. Esas son puras conjeturas, puras especulaciones. Dios en su sabiduría determinó que no siguiera aquí.
En la pandemia casi todos vimos casos cercanos de personas que se fueron y pensamos, se fueron antes de tiempo. Dios se las llevó antes de tiempo. Deberían estar aquí hoy. Más si esas personas eran creyentes y estaban en Cristo. Nos acordamos de esas personas y pensamos, se fue antes de tiempo. Vemos cosas que Dios estaba haciendo en sus vidas, servicios, actos de servicio que realizaban. Servicio al Señor, cómo Dios las estaba usando, qué es lo que Dios estaba haciendo en ellos y pensamos, ese hermano seguiría todavía haciendo esta cosa buena, seguiría dando esta enseñanza, seguiría haciendo aquello. Se fue antes de tiempo. Pero vean lo que dice Isaías, vamos a Isaías capítulo 57, por favor. Vean lo que dice Isaías acerca de esto. Isaías 57, versículo 1, y vamos a leer solo una parte del 2. Dice, el justo perece y no hay quien se preocupe. No hay quien lo tome a pecho, dice la versión actualizada. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que son arrebatados del mal, de la calamidad que vendrá. Entran en la paz. Nosotros no vemos lo que Dios ve. Nosotros no vemos lo que venía en el camino. Hay personas, yo he escuchado y he pensado en alguna ocasión, personas creyentes que son tomadas de este mundo para estar con el Señor, y llegas a pensar, Dios lo quitó del sufrimiento que venía con tal o cual tema, con su familiar inconverso, con distintas situaciones, ¿no?, que venían en la providencia de Dios. Uno de los efectos claros que podemos ver en la enfermedad y eventual muerte de este pequeño es que llevó a que David buscara a Dios intensamente. Intensamente. David ora, David ruega por la vida de este pequeño. Se humilla hasta el polvo. Dios no nos registra sus oraciones, pero podemos imaginarnos algo de lo que estaba pidiendo. Señor, no lo castigues, no castigues a este pequeño por mi pecado, por mi maldad. David para todo en su vida. Permanece en ayunas, duerme sobre el suelo. Van distintas personas a tratar de animarlo, de levantarlo. Nadie lo puede convencer de dejar su actitud de súplica. Vamos a leer los versículos. Estamos todavía en el 15 del capítulo 12, segunda de Samuel. El Señor hirió al niño, se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. David está humillado, devastado. Y vean, ¿recuerdan unos meses antes de esto? Este era un niño de quien David no se quería hacer responsable. Ni siquiera lo quería reconocer como suyo, ¿se acuerdan? Cuando intentó engañar a Urías. Y este mismo pequeño ahora lo está llevando al fin de sí mismo, a reconocer que no está en su poder la vida o la muerte de este niño. Lo está llevando a rogarle a Dios con todas sus fuerzas. ¿Por qué el cambio? El cambio es porque Dios ha sacado a David de su locura. Dios ha sacado a David de su locura. El pecado en la vida del creyente es locura. Cuando pecamos los creyentes, es como si tuviéramos un episodio de locura transitoria, locura momentánea. Y entre más grande es el pecado, más grande la locura. Un creyente arrepentido mira su pecado y dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? Estaba loco. Si ustedes son verdaderos creyentes, han vivido esto con su pecado. Estaba loco.
Hice una locura, una tontería. ¿Por qué hice eso? Nos demandamos a nosotros mismos respuestas, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? ¿En qué momento? El creyente verdadero se identifica con Pablo. Vamos a Romanos, bueno, yo se los leo rápidamente. Romanos capítulo 7, vamos a leer aquí salteadamente. El creyente verdadero se identifica con Pablo. Vemos en el versículo 15, lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Versículo 18, yo sé que en mí, a saber en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero hacer el bien, quiero dejar de pecar, pero no tengo el poder para dejar el pecado por completo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Versículo 19. Y al final de este discurso, Pablo exclama la famosa frase en el versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No vamos a seguir leyendo, pero esta es la realidad de nuestra lucha contra el pecado. El creyente cae en pecado y una vez que Dios lo lleva al arrepentimiento, voltea a ver lo que hizo y dice, fue una locura. Estaba loco cuando hice eso. No reconozco a la persona que hizo esto. Oye, pero mira, aquí está la grabación. Tu esposa dice, no, sí, eso fue lo que dijiste. Eso fue lo que hiciste. Tu familiar te dice, no, sí, echaste un berrinche y dijiste esto y esto. Entonces, no era yo. No, sí eras tú. Sí fui yo, sí fuiste tú. Lo mismo pasó con David. Dios lo detuvo en su loca rebelión y lo restauró con una perspectiva correcta de su pecado. Eso lo vemos reflejado en sus salmos de arrepentimiento. Así que retomando la lectura en el versículo 16, Dios contesta la oración de David. David ora, Dios le contesta, pero no como él quería. La respuesta que le da no es lo que él quería. Sucedió que al séptimo día, versículo 18, según Samuel 12, sucedió que al séptimo día murió el niño. Y los siervos de David temían informarle que había muerto, porque pensaban, he aquí que cuando el niño estaba con vida, le hablábamos y él no quería escuchar nuestra voz. ¿Cuánto mal le hará o cuánto más se angustiará si le decimos que ha muerto? Pero David, al ver que sus siervos susurraban entre sí, entendió que el niño había muerto. Entonces preguntó a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Dios siempre contesta la oración, pero sus respuestas no siempre son lo que queríamos. Esta no era la respuesta que David quería, claramente. Pero por eso su reacción sorprende a todos. Esto no era lo que él quería, pero su reacción ante esta contestación final de Dios, con la muerte del niño, sorprende a todos. Versículo 20. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la casa de Jehová y adoró. Este es el viejo David. Este es el David que conocemos. El David antes de toda esta catástrofe, antes de la gran caída. Este es el viejo David. Ya no es el David enfriado, ya no es el David enloquecido por su pecado. Es el David que busca a Dios en sus peores momentos. Es el David que se somete a la soberanía de Dios. El David que queremos imitar. El pasaje no lo dice textual, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es lo que hemos recalcado y señalado múltiples veces a través de la vida de David.
Más de una vez se nos dice, David se fortaleció en su Dios. David se fortaleció en su Dios. ¿Qué puedes hacer, creyente? Si caíste, si tropiezas, hundirte en la desesperación, pasar el resto de tus días tirado en el piso, llorando, deseando no haber hecho lo que hiciste. Puedes quedarte de brazos cruzados ahí, esperar que se descarrile tu vida por completo. Caíste. ¿Esperas de brazos cruzados a que todo termine en un mayor desastre? No. Más bien imita el modelo de arrepentimiento que vemos en David. Esto no justifica el pecado de David, pero qué gran bendición tenemos de Dios nosotros al tener esta ventana a su caída y su vida y su reacción. Confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, sométete nuevamente a tu Dios. ¿Y luego qué? Vive deprimido el resto de tus días. No, sigue adelante con tu vida, confiado en el perdón de Dios, creyendo en el perdón de Dios, con fe en el perdón de Dios. Renueva tu entrega a Dios, sea cual sea su voluntad para ti. Eso es lo que vemos en David. Murió el niño, no, entonces ya, se acabó ya todo, a la basura. No, David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la casa de Jehová y adoró. Parte del por qué nos vemos aquí cada domingo, algunos piensan que estar aquí en domingo es algo innecesario. Desde que existe la transmisión, los medios digitales, perfectamente me basta subirme a la transmisión y darle like, comentar saludos a todos, y con eso honré a Dios el domingo. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la casa de Jehová y adoró. Esto es el por qué existe el domingo. Es porque Dios nos manda a honrarlo en el día domingo. Porque muchas veces llegamos al final de una semana y estamos desesperadamente necesitados de estar aquí, de escuchar la palabra. Y si tú ya no sientes esa necesidad, no es porque la transmisión ya sustituyó, es porque tú estás cegado. Es porque tú no estás viendo las cosas claramente. Es porque tú no estás obedeciendo la palabra de Dios. Y sí existe la transmisión para personas que son providencialmente impedidas para estar aquí en domingos. Claro que eso sí pasa. Claro que de repente nos toca viajar. Y queremos alcanzar a millones de personas en esta ciudad y en otros lados del mundo que están deseosos de escuchar la palabra de Dios. Pero bueno, ya no vamos a seguir con eso. Confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, sométete nuevamente a Dios. Ve a la casa de Dios, alábalo, adora, ora. Y vean, los que rodean a David se quedan atónitos, choqueados con su comportamiento. Dicen, no, ¿por qué no estás ahí tumbado en la depresión, David? Versículo 20. Después fue a su casa y pidió alimentos. Y le sirvieron comida y comió. Y sus siervos le preguntaron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. ¿Por qué están tan choqueados? Porque el mundo hace lo opuesto a lo que hace el creyente. El mundo vive al revés. Lo opuesto es lo que vemos en el mundo en lo general. David respondió, mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando, ¿quién sabe si Jehová tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar?
David se sometió a la voluntad y la disciplina, porque esto también fue para disciplina de David. Se sometió a la voluntad y la disciplina del Señor en su vida. Y agrega algo, David, que contesta la pregunta que habíamos dejado sin contestar en su totalidad. La pregunta era, ¿Dios fue injusto con este pequeño que murió? Ya habíamos contestado que no, porque en Adán todos mueren, Dios es Dios, nadie merece vivir, todos somos pecadores desde el momento que llegamos a este mundo, pero Dios en su bondad nos deja ver por medio de David que este pequeño fue directo al cielo. Fue directo al cielo. Y que David entendía eso y anticipaba el día de su reencuentro con él. David dice al final del versículo 23, ¿podré yo hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Este es uno de los textos clásicos que nos deja ver que Dios en su gracia salva a todos los bebés que no alcanzan una edad de poder comprender el Evangelio. La Biblia nos deja ver sin lugar a dudas que los pequeños que mueren antes de tener la capacidad de entender el Evangelio obtienen misericordia, obtienen gracia del Señor. Y este no es el único pasaje que nos lo muestra. Job también lo confirma y hay otros pasajes también. Otro punto que no podemos dejar de enfatizar es lo que se nos deja perfectamente claro aquí, que no debemos orar por los muertos. No debemos orar por los muertos. La oportunidad para orar por quien sea es mientras viven. ¿Te preocupa la salvación de alguien? Ora hoy. Ora ahora. Porque Dios no escucha ninguna oración por alguien que ya ha muerto. Y a pesar de eso, ¿cuántas veces han escuchado que les piden oración por un difunto? Les pedimos oración por fulanito, falleció ayer. ¿Cuántas veces han escuchado a alguien orando? Ustedes presentes y escuchan a alguien que está orando y pidiendo, Señor, te pedimos que fulanito pueda estar contigo. Te pedimos que fulanito pueda ser salvo y alcanzar tu perdón. Cuando fulanito ya está muerto. Qué cosa tan triste y errada. Qué duro eres, hermano. No, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos muestra. Y hay que ser muy duros con esto, porque si tú quieres que tu familiar sea salvo, ora hoy. ¿Quieres que tu amigo sea alcanzado? Ora hoy. Está vivo, aún hay oportunidad para él. Una vez que fallezca, no hay oportunidad. Y muchos hermanos que están aquí podrán testificarles que ante la noticia del fallecimiento de personas y amigos y colaboradores y familiares en el mundo, generalmente nuestra primera reacción es, debí de orar más por él, debí de hablarle más, debí de tomar más oportunidades. Esa es nuestra reacción. ¿Por qué? Porque entendemos la palabra de Dios. El hombre muere y después el juicio. La Iglesia Católica, los mormones, otros han engañado a millones y han robado millones, cobrando el famoso novenario y en general enseñando que tú y yo podemos influenciar de alguna manera el estado de los que están muertos. Mira, sí, pues muy mal, ¿no? Murió en un asalto. Pero pues todo depende cuánto tengas, para que lo pasemos ahí, negociemos con Dios y acortemos la penitencia ahí y ya pueda pasar al cielo. No sabemos si reír o llorar, más bien llorar. Han engañado a millones, diciéndoles que con oración o con bautismo a su favor, esto de bautizarse por los muertos, increíble. Dinero terrenal, puras mentiras. Aquí Dios nos deja claro como el agua.
Y si quieres ver más al respecto, te invito a leer en el relato del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, si no estás convencido. Bien, avanzando ya en la recta final, vemos que David consuela a su ahora esposa Betsabé, versículo 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y entrando a ella, durmió con ella, y ella parió un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Esto es increíble. Betsabé nunca debió ser la esposa de David. Nunca debió suceder. Pero una vez que Dios trata con él, con ella, una vez que David es restaurado, como leemos en el Salmo 51, renueva un espíritu recto dentro de mí, le pide David, y Dios lo hace. Dios hace lo que solo Dios puede hacer. Trae algo bueno de una catástrofe de pecado, de una cosa que parece locura de principio a fin, que es locura en cuanto al pecado que cometieron, pero en medio de todo ese caos, toda esa maldad, Dios trae algo bueno. Dios trae una gran bendición a pesar del pecado humano, a pesar de la caída de sus siervos. Y digo siervos en plural porque hasta donde podemos ver Betsabé es salva también. Nos vamos a encontrar con ella en el cielo. A pesar de la caída de sus siervos, Dios les da un hijo que será grandemente usado por él. El autor de Proverbios, o sea, fíjense nada más, el autor del libro de Proverbios, el autor de Eclesiastés, el autor de Cantar de Cantares, y le da un nombre que significa amado del Señor. Es increíble. Leemos en el versículo 25 que envía por mano de Natán y llama su nombre Yedidías, Jedediah en inglés, a causa de Jehová. Y vean, David no termina odiando a Betsabé, no la rechaza, no se olvida de ella después de todo lo ocurrido, hace lo correcto. Toma el único camino correcto, que es comprometerse con ella como esposo y tratarla con amor. Y esto no es un aliento, no es un incentivo a los que desean pecar. David sufrió graves consecuencias y seguirá sufriendo consecuencias aún más graves, como vamos a ver. Lo que tenemos aquí no es un incentivo para pecar, es una fuente de esperanza para los que han caído y ahora están tratando de seguir con sus vidas en Cristo. Lo que vemos en este capítulo 12 de 2 de Samuel y los Salmos 51 y 32 es que aún después de temibles caídas, para el verdadero creyente, aún hay un camino hacia adelante en Cristo. Tu vida esté donde estés, hayas tenido las caídas que hayas tenido, hay un camino hacia adelante si estás en Cristo. Hemos de confesar nuestro pecado al Señor, creer en el perdón que ha provisto en Cristo y seguir caminando, aferrados a eso. Aquí no terminan los pesares y las tristezas que esperan a David. Estos son principios de dolores. Pero al final en Cristo podemos narrar la historia de David como la narra el historiador divino en Crónicas. Como si su adulterio, su homicidio, su enfriamiento nunca hubieran pasado. El perdón de Dios en Cristo es tan real, tan poderoso, que desde la perspectiva de la justicia divina es como si nunca hubiera caído David. Está vestido de la justicia de Cristo, blanco, sin mancha. Entonces, cerramos con esto. ¿No quisieras que Cristo sea quien narre tu historia?
tu biografía, tu historia, ¿están en Cristo? ¿O crees que puedes trazar tu camino aparte, sin Él? Tu relación con Él es lo que determina si tu historia podrá ser contada como se cuenta la historia de David en Crónicas, con tu pecado borrado, perdonado y tus faltas cubiertas por la sangre de Cristo. ¿Qué hay de ti? Vamos a orar.